Estoy maravillado. Y no me puedo quedar completamente aquí. Estoy muy contento y muy agradecido a Dios de ver lo que veo. ¿Qué veo? Pues una congregación que se llama Renovación, que tiene vida en Cristo. Amén. Gracias a Dios, porque hace 13 años, la última vez que estuve aquí saludando y visitando por algo especial, era una improvisada, seguramente un lugar para tener el templo, un templo para reunir. Y no hay pastor que no sienta un deseo muy grande de tener un templo para Dios, donde se congrega un pueblo de Dios, que tiene hambre de Dios, que tiene una naturaleza de Dios en su interior, que quiere que se predique y que se enseñe y que se crezca la obra de Dios primeramente en tu familia y más aún viendo más y más familias. Es el deseo de un pastor, que haya un templo muy hermoso como este, bastante espacioso, mucha luz, no mucha, y sobre todo un ministerio de Dios, que Dios haya levantado para tener una obra en que se honra a Dios y se glorifica a Dios y se tiene un corazón siempre abierto para Dios. Creo que este matrimonio, que son los pastores, que es la vida que Dios ha traído también para el servicio, ustedes son muy bendecidos y van a seguir muy hermosamente creciendo y viendo vidas y más vidas gozosas en esta obra. Me da mucho gusto y por eso no puedo detener lo que yo quiero expresar. En primer lugar, porque estoy muy contento, muy agradecido al hermano que me ha invitado desde hace 8 días. Vivimos en Morelia, nada más nos saludamos y decía qué hermoso que vamos a tener. Me hizo sentir muy bien cuando me dijo que nos vamos a ver por allá. Vengo aquí con un motivo muy especial, a causa de mis ojos, que van a tener que ser reparados, ¿verdad? Porque la cosa no anda muy bien. Pero fue una cosa milagrosa lo que me ha sucedido, porque yo me iba a operar en Monterrey, con costo muy grande, porque las operaciones de los ojos cuestan, y hubo un siervo de Dios, un instrumento de Dios, un ángel, que me dijo, quiere operarse en Monterrey, en Guadalajara, sin que le cueste. De momento dije, voy a esperar. No puedo decir inmediatamente que sí. Voy a esperar qué es lo que dice Dios. Si Dios dice adelante, acepta esto, sería en verdad, pues, un rechazo a lo que Dios me estaba ofreciendo. Así que estoy aquí con mi esposa en una casa que es mi casa también, porque gracias a Alejandro Reyes, a Gloria, porque ellos nos ven casi como padres, porque nos tenemos mucho amor desde hace muchos años. Así que, hermanos, pues me identifico muy bien, me siento muy identificado con todos ustedes por el espíritu que reina aquí, que prevalece aquí, y vamos adelante. Creo que todos deseamos ser edificados también en esta hora con la palabra, porque ese es el fin, de ser alimentados, ser consolados, pero también ser exhortados, ¿verdad? No solamente ser edificados y consolados,
sino también a veces nos sorprende cómo Dios nos aprieta, nos dice algo que tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que caminar como Dios quiere que caminemos. Dios dijo que David era conforme a su corazón. Seamos conforme al corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Fran. Gloria a Dios por usted. Hay una palabra que el apóstol Pablo dice con tanta seguridad. Permítame orar. Incline su rostro, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Solamente a ti, Señor, que tienes la palabra de vida eterna, que tienes la bendición para nosotros. Tú nos conoces bien, tú sabes lo que necesitamos, tú sabes lo que nos ayuda, Señor, a acrecentar más nuestra fe y a tomar decisiones de responsabilidad, de unidad, de servicio, de trabajo, porque es la forma como tú, Señor, eres glorificado en la iglesia y en la vida personal. Gracias, Señor, que ese momento sea deleitoso, porque nos deleita estar contigo, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo llegó a decir esto en una parte de su ministerio, una palabra que me tomó tiempo para pensar si ese era el mensaje del Señor para esta mañana aquí. Y el Señor, la palabra de Dios, traigo una lupa, no sé si la alcancé a ver, pero el Señor dice, Pablo dice en su palabra, nada menos que en Corintios, 1 Corintios 1:23, gracias. No me la destapa, por favor. Sí, porque sí la voy a necesitar. Gracias. Dice, en 1 Corintios 1:23, dice que nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Y pensando en mí un poquito, en la gracia de Dios que nos da a sus siervos, pensé en mí. Y dije, gracias, Señor, porque sigo predicando el Evangelio de Jesucristo a mis casi 83 años. Pero ese es el sentir, no es solamente mío, sino cada uno de nosotros, del pastor Fran y de todos los que necesitamos tener esa experiencia y queremos tener esa experiencia de predicar. Nosotros predicamos, seguimos, podemos decir, seguimos predicando el Evangelio de Jesucristo y a este crucificado. Pero no solamente de esta manera Pablo se expresa en su propósito de predicar solamente a Jesucristo crucificado, sino llega a decir en nada menos que en 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección de Jesucristo, dice acerca de ese evento de la resurrección. Antes dice, si en esta vida solamente confiamos y esperamos en Jesucristo, los más dignos de conmiseración seríamos. Y con una exclamación de victoria, dice, pero nosotros no solamente esperamos en Cristo aquí, sino eternamente, para siempre. Y esa expresión
nos lleva, hermanos, a sentir eso de que nosotros tenemos un gran futuro. El futuro que el mundo da no permanece, se acaba. Pero el futuro que nos da Dios en Jesucristo, por su muerte y su resurrección, es eterno. Por eso el propósito de la iglesia es ese: predicar solamente a Jesucristo. Y no hay cosa más deleitosa en el ministerio cristiano que predicar la vida, la muerte, la resurrección, la obra del Espíritu Santo en la iglesia que fue constituida para eso, para llamar. Y aquí está lo que primeramente quiero expresar. Sigamos, podríamos decir, predicando. Cristo empezó en su ministerio llamando. Y llamando a hombres comunes, judíos, activos. No empezó a llamar gente inactiva. Empezó a llamar gente dedicada, trabajadora. Estaban por ahí Simón Pedro y su hermano Andrés. Ya el Señor había empezado su ministerio un poco antes, en Nazaret. Pero Nazaret está cerca, más bien Capernaum está cerca de Nazaret. Después de empezar y a predicar este es en el Evangelio de Mateo capítulo 4, cuando empieza el Señor su ministerio y empieza a hablar que se arrepienta la gente, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Esa predicación evidentemente llegó al corazón de mucha gente en ese pueblo y trascendió. Sí, lo que hacía Jesucristo trascendía. No se quedaba. A eso vino. Su fama se extendió. Seguramente aquellos discípulos, aquellos hombres trabajadores allí en el mar de Galilea, escucharon algo de que en Nazaret se había levantado un predicador que hablaba de arrepentíos y el reino de Dios ha llegado. Eso conmovió. No se oía, no era común escuchar eso. Eso es lo que trajo el cielo, eso es lo que trajo Jesucristo. Un mensaje nuevo, de poder, de bendición, de expectación. Nosotros estamos expectantes y hemos sido expectantes por eso, por lo que trajo Cristo, lo que envió Dios al mundo, a su Hijo. Eso es lo más importante, mi hermano. Por eso cuando pasa cerca de, ya cuando está en Capernaum está cerca del mar de Galilea, y ahí está, poniendo el Señor sus ojos en dos hombres, que dice la Escritura, en Mateo 4, si lo quieren reservar después, dice en Mateo 4 versículo, ya no alcanzo a ver, pero es el capítulo 4, en donde cuando llama a Simón Pedro y Andrés, saben que hay una palabra que impresiona mucho, y eso es el resultado exactamente de que el Señor Jesucristo llama. La predicación, y seguimos predicando a Jesucristo que llama. Que llama. A ti no te llamó, ni a mí me llamó un hombre. ¿Quién te llamó? Jesucristo. Jesucristo es el que llama. Y hay una palabra entre los dos hermanos y dos hermanos. Hay una palabra que
que nos hace pensar en que el Evangelio se predica el Evangelio se predica precisamente para eso. Dice, para que la palabra es al instante. Cuando el Señor llamó a Pedro y a Simón antes de ser llamado Pedro, y le llamó a Andrés, cuando les dijo, venid a mí y yo los haré pescadores de hombres. ¿Y sabe qué hicieron? Dice, dejaron inmediatamente las redes, dejaron inmediatamente y empezaron a seguir a Jesús. ¿Qué conlleva la predicación del Evangelio? En la medida como Dios lo quiere que se predique. ¿Saben ustedes qué es la predicación? La predicación es nada menos que la explosión que hay en nosotros de la presencia de Jesucristo que nos llamó. Amén. Eso es, no la podemos contener. Amén. Yo no lo puedo contener. Los dos, después llamó más adelante, ve a otros dos hermanos que tenían la misma actividad, el mismo trabajo de pescar. Y ahí está la invitación amorosa y dulce, con conocimiento. Jesucristo tenía discernimiento, tenía todos los dones del Espíritu Santo. Amén. Amén. Él era Dios, puesto, metido en esto. Y aquellos dos también instantáneamente, al instante, dejaron las barcas y dejaron a su padre. Y empezaron a seguir a Jesús. Fue un ministerio de trabajo, de caminar, de cansarse, porque Jesucristo también se cansó. Y eso es lo que predica el Evangelio también. Un Cristo que sintió lo que nosotros sentimos también, cansancio, pero también dolor, tristeza. Todo eso sintió el Señor y mucho más. Pero quiero seguir más rápidamente. El Señor, la predicación del Evangelio, de Cristo crucificado y Cristo resucitado, lleva, gloria a Dios. En Lucas 10, capítulo 10, Cristo envió a sus seguidores, a los que ya habían recibido mensaje, de los que ya habían sido tratados, ya habían recibido más del Señor. Se atrevió a hacerlo el Señor lo más rápido. El ministerio de Cristo son 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, el Señor quiere decir que trabajó rápidamente para que la gente que le escuchara recibiera. Y recibieron. Había gente con hambre de Dios, de conocimiento divino. Y allí está preparando a esa gente que le dice, de 2 en 2 vayan y prediquen. Eso es lo que hace el Evangelio. Levantar también obedientemente gente que vaya a predicar, que esté dispuesta a hacerlo, que confíe, porque Él es el Espíritu Santo. ¿Saben? La presencia del Espíritu Santo, mis amados, es para que nosotros entendamos y discernamos más, en el ministerio de Jesucristo. Para eso está el Espíritu Santo, a ayudarnos, a guiarnos, a pensar, a ver todo lo que contiene y es el ministerio de Jesucristo. Por eso nosotros cada vez amamos más y tenemos más de Cristo, porque el Espíritu Santo nos da más. ¿Quién nos está dando ahorita más? El Espíritu Santo. Y esos pares que fueron a predicar
Empezaron a hacer lo que les dijo el Señor. Echen fuera demonios, prediquen, sanen, porque eso era lo que veían que hacía el Señor. La escuela es muy importante. Los pastores debemos hacer escuela. Sí, para que se levante la gente, no solamente como maestros, sino como predicadores. Y regresaron, eso sucedió, hicieron la obra, les dio resultado, fueron, predicaron, exhortaron, pusieron manos en los enfermos, hubo milagros. Aquellas parejas de predicadores, discípulos de Cristo, empezaron a hacer la obra. ¿Saben ustedes que en el siglo XVI, cuando estuvo a punto ya de terminar la Edad Media, tres acontecimientos hay que terminan la Edad Media: la imprenta, el descubrimiento de América y la Reforma Protestante, y se pasa a la otra etapa de la historia de la humanidad. Y la inquietud de tener libertad religiosa, el deseo de caminar no conforme a doctrinas raras fuera de la Biblia y expresiones de esclavitud y vida rara, vida de hombres controlando a los hombres y diciendo que era la religión que Cristo había establecido. Por eso la reforma del siglo XVI marca un retorno a la sencillez de la vida evangélica. Ver lo que aconteció, ver cómo creció, ver cómo se administraba el pueblo de Dios, solamente caminando y predicando y sanando y compartiendo los hermanos unos a otros. Por eso se llegaron a decir cristianos por primera vez en Antioquía, porque había ese tipo de vida, amor, amor, amor. Como dice Renovación, tenían vida de Cristo, por eso les llamaron cristianos. Y esa es, en esa posición, hermanos, tenemos que ver lo que es la predicación del Evangelio, lo que hace el Evangelio. ¿Y qué dijo el Señor Jesús cuando regresaron estas parejas? Oh, venían contentos. Sí, estamos muy contentos. Claro, claro. Si aquí predicamos, si aquí en este momento llamamos y hay enfermos, y hay cancerosos, y hay esto, y hay lo otro, y hay aquello, y empezamos a orar y a clamar y ver sanidades, ¿qué hacemos? ¿Estamos qué? Contentos, saltamos, no sabemos qué, Señor, ¿qué está pasando? Y eso es lo que debe pasar en la iglesia. Decía el apóstol Pablo, ¿qué hay, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué pasa? No es solamente responsabilidad del pastor, es responsabilidad de todos los que somos discípulos del Señor. Estos eran discípulos que oyeron, vayan y prediquen y enseñen y oren y saquen demonios y hagan lo que han visto que yo hago. Y como llegaron muy contentos, ¿qué pasó? El Señor les dijo, esto regocija. Y hermano, aquí esta palabra, la predicación del Evangelio de Jesucristo crucificado y Cristo resucitado, nos lleva precisamente a ver lo que dijo el Señor Jesús. Gozaos de que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Para eso se ha predicado. Para eso tú has tomado un asiento, un lugar aquí.
Por eso estás aquí. Porque el Señor quiere que tú tengas esa experiencia de que sí, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y nada ni nadie te podrá separar del amor de Cristo. ¿Quién podrá separarme? Decía el apóstol Pablo. ¿Quién podrá separarme del amor de Cristo? Romanos 8. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Pero usa una palabra que es la que me preocupa siempre cuando hablo de esto. El presente. Ni el presente. Y el presente tiene muchas implicaciones. ¿Qué estamos viviendo, por ejemplo, hoy? Hoy es nuestro presente, hoy en este mundo. El mundo tiene, como dijo el Señor, el mundo pasa y sus concupiscencias y sus deleites, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tu nombre, tu nombre, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Incline su rostro tantito, 5 segundos. Cierre sus ojos. Ahí cerrando sus ojos, levante su mano. Nadie va a ver más que yo y el pastor. ¿Cuántos saben que su nombre está escrito en el libro de la vida? Oh, ¿por qué? Gracias, Señor. Baje su mano. Oh, es un pueblo muy hermoso. Muy hermoso, cuando todos sabemos que hay tanto que hacer. El Señor va a hacer tanto con estos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Pero ¿saben qué? Se predica el Evangelio finalmente. No quiero decir finalmente, pero me lleva a tomar otro momentito. En la predicación del Evangelio de Jesucristo resucitado, nos lleva al monte de la transfiguración. Es hermoso andar en la Biblia. Ahí tiene todo. Una vez, como es la preocupación de todos los que predicamos, Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué necesita tu pueblo? ¿Qué debo hacerlo en el Espíritu? No en mi mente, sino en tu corazón, en tu mente. Porque el Señor conoce todo lo que se mueve aquí, las fallas como las cosas buenas, como lo positivo. El monte de la transfiguración nos lleva a tener una experiencia hermosísima de lo que debemos tener en nuestra experiencia, tener la gloria de Dios en nosotros. La gloria de Dios. Lo que vio Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. Les llevó al monte nada más para que se durmieran, como sucedió. Fue para más, fue para mucho. Porque después del monte de la transfiguración iban bajando, permítame ir hasta allí, voy a regresar, pero cuando iban bajando, el Señor les dice, no digáis a nadie de lo que vieron. No, ahorita no lo digan, pero lo tuvieron, lo recibieron allá arriba, esos 3. Con 3 se pueden hacer muchas cosas. Cuando ya el Señor quiere que se hable. Ya cuando el Señor quiere que se testifique, que se cuente, que se narre. Lo que a mí me dijo el Señor en esa situación de ¿qué voy a predicar? Pues predica lo que dice allí la Biblia, lo que sucede en la Biblia. Eso es lo que hay que predicar, lo que sucede en la Biblia. Métete a la Biblia. Métete a andar con aquellos que caminaron con el Señor. La misma experiencia es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. No es para dejar al Señor allá en Galilea, allá en Jerusalén, allá en Nazaret. No. Cuando se habla
la cena del Señor cuando dice, haced esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué hace? Me traslada a estar allá, en el mismo momento, en la misma situación. Es mi necesidad ahora de tener lo que el Señor me ofrece, lo que es el pan y el vino. La celebración de lo que hizo el Señor por mí. Oh, grandes cosas. Por eso el Señor les dijo, no, esperen, les faltan muchas cosas todavía que recibir. Porque estuvieron allá y no quiere decir que lo recibieron todo. Estuve platicando con un pastor bautista, con toda la amistad que tenemos los dos. Me decía, ya no es necesario tener un bautismo, yo ya estoy bautizado. ¿Un bautismo del Espíritu Santo? Le decía, ¿tú me hablas del bautismo del Espíritu Santo? Sí. Porque hay bautismo del Espíritu Santo. Es real. Es necesario. No nos estorba. Hay quienes lo persiguen y no quieren que la iglesia tenga esa experiencia. Es una cosa íntima, una cosa personal, que al creerlo, al entenderlo, ahí está en la Biblia. En la Biblia no hay ningún pasaje después del bautismo en el Espíritu Santo que diga, no, eso ya no se debe hacer. Ya no se debe decir que hay bautismo del Espíritu Santo. Pablo dijo, yo hablo más lenguas que todos vosotros. No impidáis hablar en lenguas. Tenemos que borrar esa parte de la Escritura. Y cuando yo más o menos entré un poquito más al corazón, no yo, sino el Espíritu Santo, entró a este pastor bautista. Mi esposa lo vio, empezó a llorar. Porque sí, no es uno el que hace eso, es el Espíritu Santo. Para eso el Señor nos trae su gloria. Quiere que tengamos más. Que no digamos ya es suficiente con lo que hemos recibido. Ya tenemos muy buena doctrina, tenemos muy buena educación cristiana. Ya no necesitamos más. Viajé con un hermano muy querido que yo creo ya murió, no estoy seguro. El hermano Manuel Mier. ¿Quién conoce al hermano Manuel Mier? Un guitarrista, bautista también, hace muchos años. Me tocó viajar de Guadalajara, de aquí, estoy en Guadalajara, ¿verdad? De Guadalajara a Campeche. El hermano era compositor, o es compositor, tiene cantos muy bonitos, tocaba la guitarra, con un requinto muy bonito y cantos tan preciosos, tan nos alimentaban, me gustaban mucho sus cantos. Bueno, cantó aquí en la iglesia donde yo fui pastor y cantó y se deleitó, pero él vio lo que nos pasaba allí en la iglesia. Y ya cuando íbamos en el avión, le digo, hermano, le empecé a hablar del bautismo y del bautismo, no solamente en agua, sino el bautismo por inmersión y lo que es el bautismo que solamente Cristo hace. Él los bautizará con Espíritu Santo. Me fui platicando de esta parte de la Biblia y me dijo algo que es da risa. Dice, pero se ven tan ridículos. Se ven tan ridículos cuando andan ahí danzando y cuando están hablando lenguas. Bueno, ya no era totalmente entrar en ese tipo de lucha. Esperé, llegamos con el hermano pastor, ¿cómo se llama? David Chuk.
Sí. Y la iglesia estaba muy llena y estaba el Ministerio de la Música y invitamos a Manuel Mier a que tocara y cantara y fue una noche de unos cuantos cantos de él también que testificaban. Pero cuando el Ministerio de la Música empezó y cuando el derramamiento del Espíritu se empezó a manifestar grandemente, yo he visto, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo en una iglesia, en una congregación. Lo he visto en Jerusalén también, como si fuera el Pentecostés en ese momento de Hechos capítulo 2. Y empezamos a danzar y empezamos a glorificar. Y aquel campo, aquella iglesia se convirtió exactamente en eso, en el fuego del Espíritu Santo. Había fuego, gozo, alabanza, verdadera alabanza, cantando y saltando. Y entonces, como yo estaba dirigiendo, volteo y veo al hermano Mier. Le dije, con razón dices que nos vemos ridículos, porque se veía tan ridículo. Pero ahí estaba la señal y estaba recibiendo mucho del Señor. A veces somos tan circunspectos, mantenemos una actitud tan serena, tan seria, pero no renovación que tiene la vida de Cristo. Diga amén. Amén. Oh, hermanos, hay tantas cosas que nos hacen falta. Por eso he expresado muchas veces, no es suficiente lo que estamos haciendo hasta ahorita. Nos falta. Nos falta. Nos falta. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Eso es el Evangelio de Jesucristo crucificado y Cristo resucitado, al cual Pablo dice: yo solamente predico a Jesucristo y a este crucificado. Doy gloria a Dios porque esto está pasando en la iglesia. Necesitamos este fuego, necesitamos crecer, necesitamos no crecer tanto en número, sino en espíritu. Más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Crece, crece. Disculpe si esto se echó a perder. Me lo pasas a la cuenta. Perdón. Me da mucho gusto estar con ustedes. Quería decir finalmente que tomo muy en cuenta a las mujeres. Las mujeres en la iglesia son una bendición, porque por el Evangelio de Jesucristo, ellas sirven como Marta y también se sientan como María a recibir la mejor parte. Me di cuenta de ayer, allá en mi casa, de Alejandro Reyes, que es mi casa, en mi casa y de mi esposa, y gracias. Me dijo, yo le pregunté, ¿y cuál fue el tema? Y me dice, el perdón. ¿Quiénes estuvieron en esa reunión de ayer aquí? ¿Cuántas mujeres? Me faltan. Me dijo Gloria que eran 60, ¿dónde están las 60? Oh, sí, la mujer en la iglesia es, hermanos, un apoyo muy grande. Oh, la mujer en el hogar lo es. La mujer que tiene al Señor, que ama a Dios, que conserva ese espíritu, tanto en el hogar como en la iglesia. Y ahí están sus hijos por los que hay que orar. El Evangelio nos lleva a orar siempre, a clamar siempre. Hay una definición tan cortita que yo me sorprendí, que Dios me dio. La oración sobre la oración. Dice, la oración es
Cuando nosotros, tengo esta palabra que se me olvida, la íntima y secreta, diríamos, asunto que tenemos que tratar con Dios. Tenemos muchos asuntos. Agarre un asunto y trátelo con Dios. Otro asunto y trátelo con Dios. Eso es el Evangelio en nosotros, de poder, de identificación, de caminar con Jesucristo. Por eso dijo Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y termino con esto. Todas las obras que tienen confesión cristiana están hablando ya fuertemente de la segunda venida de Cristo. Y todos sabemos que el Señor viene, sí, pero antes habrá un avivamiento muy grande en la iglesia, y ese avivamiento viene. Seremos parte de ese avivamiento. Por el Evangelio no se va a cambiar, se va a seguir predicando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Amén. Sigamos y cada uno pueda decir lo mismo que yo sentí cuando vi esta palabra del apóstol Pedro. Decir tú personalmente, mujer, hombre, joven: sigo predicando el Evangelio de Jesucristo. Sigo predicando a Jesucristo, a Él crucificado. Se nos olvida mucho que Cristo estuvo en la cruz y que Cristo derramó su sangre y de que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Por eso nos reunimos los domingos, para celebrar la resurrección de Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias, muy amables, hermano. Me gocé mucho. Gracias por darme esa oportunidad.